Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros todos. En esta oportunidad les vamos a dar a conocer el muestreo y ensayos de concentrados. El presente trabajo comprende fundamentalmente la descripción detallada de todo y cada una de las etapas que se dan para el embarque de los concentrados minerales y refinados, que se producen en las diversas plantas concentradoras de las minas y refinerías situadas en todo nuestro territorio nacional. Capítulo 1. Generalidades del concentrado de minerales. Por general, el concentrado de minerales tiene como propósito enriquecer las menas o especies mineralógicas económicamente ventajosas de un mineral, a través de la eliminación de los mecanismos estériles o ganga y apartarlos entre sí. Características y propiedades del concentrado de mineral. Características principales. Cinéticamente potente, para llevar a cabo el transcurso de manera económica y rápida en aparatos de tipo y extensiones estándar. Cualitativamente selectiva, es decir, originando condensados limpios y de valioso contenido en los minerales respectivos. Cualitativamente eficaz, de recuperación y alta utilidad. Muestreo. La muestra sirve para el cálculo del peso neto seco y en calidad para determinar los elementos pagables y penalidades. Por razones económicas y prácticas, el conocimiento de los lotes se obtiene a través de determinaciones realizadas sobre una fracción o muestra del material, cuyos objetivos son programar la producción de frentes de explotación de una mina, evaluar la operación global, evaluar el control metalúrgico de una planta de procesamiento, valorar los concentrados. Tipos de muestra. En la planta concentradora se obtienen las siguientes muestras: muestras de mineral, muestras de pulpa, muestras de concentrado y muestras de reactivo. Momentos de muestreo. Disposición y clasificación, secado, chancadora de muestras, división de muestras, que viene a ser muestreo manual, y método cuarteo. Continuando con la exposición, 1.5. Etapas para determinar la calidad y el peso neto seco. A. Determinación del peso húmedo. El porcentaje de humedad de un mineral es la expresión numérica de la cantidad de agua existente en un material húmedo y este se obtiene al calentar el mineral. B. Muestreo para determinar la humedad y la calidad. Se selecciona al azar o a distancias determinadas pequeñas cantidades de material de los diferentes lugares de la gran masa y que se mezclan para formar una base final de muestra. Son secados a una temperatura apropiada hasta que toda el agua higroscópica sea expulsada y entonces se pesan de nuevo. C. La preparación de muestras. Se siguen los siguientes pasos, tanto la recogida de muestras, procesado de preparación previa, tanto su clasificación, registro y embalaje, un pesado de muestras e informes de los pesos obtenidos, un secado y una pulverización fina a 75 microgramos nominales, utilizando un molino de cuba móvil con disco. La determinación de la humedad total. La diferencia en peso representa la humedad. Se expresa como porcentaje de humedad es igual a peso húmedo menos peso seco, todo eso sobre peso húmedo por 100. La temperatura de secado no debe ser tan alta que ocurra la descomposición física o química de los minerales. Determinación de la calidad. El análisis o los datos geoquímicos obtenidos se determina en una última instancia si un proyecto llega a ser económicamente viable para explotar. Se sigue el protocolo específico de la garantía de control de calidad, lo cual viene a ser el aseguramiento de calidad sobre el control de calidad. Y esto permite una estandarización de los procedimientos para recoger muestras y obtener la información relacionada. Los tipos de muestras e importancia relativas para el QA sobre QC. Sin importar el tipo de la muestra, es indispensable que el supervisor del proyecto o la persona cualificada sean responsables de poner los procedimientos apropiados para asegurar así los estándares mínimos. Importancia del muestreo y análisis. El muestreo y análisis fundamentales se realizan a fin de: primero, determinar la calidad del producto. Segundo, establecer el verdadero valor del producto para fines contractuales. Tercero, para facilitar las transacciones comerciales.
así como para mantener también un control permanente y optimizar los procesos. Los resultados del muestreo en la exploración permite definir o no la existencia de un yacimiento. Los resultados también permiten delimitar la parte explotable comercial del yacimiento. Y como se muestra en la gráfica, ahí podemos ver el proceso acerca de la muestra, los cálculos de recursos, siguiendo el diseño del plan de minero, los cálculos de reserva y por último la inversión. Importancia económica del muestreo minero. Casi todas las decisiones que se realizan en un proyecto minero, desde la exploración hasta el cierre de la mina, están basadas en un material muestreado. Ejemplo, en la gráfica se muestran los pozos de tronadura en una mina a cielo abierto. Operación de muestreo. La operación de muestreo se lleva en dos etapas. Primero, la recepción de concentrados cuando estos llegan de mina. Y segundo, el despacho de los concentrados minerales. La recepción de los concentrados. Recepción en camiones. El muestreo realizado con sonda tubular o helicoidal sobre la tolva de un camión cargado. Se toman unos 30 incrementos de 1 kilogramo aproximadamente cada uno, obteniéndose una muestra bruta de 30 kilogramos, tomado de 7 hileras de 4 incrementos de 1 a 2 a lo largo y ancho de la carga y en forma equidistante. La muestra bruta colectada también es identificada y cerrada herméticamente en una bolsa plástica, lo cual es contenida en una caja posteriormente y pasará la muestra a ser reducida. Recepción de vagones. El muestreo lo realiza el personal de la supervisora oficial. Se realiza con una sonda tubular tomando 20 incrementos a una profundidad de 1 metro. La muestra bruta pesa entre 20 y 25 kilogramos aproximadamente, ya que cada incremento tomado es de 1 a 1,2 kilogramos. Y esto tanto presentamos los desates de vagones, el arrumaje y la determinación de humedad y calidad. Se realiza primero, en los desates de vagones, se realiza una vez el estado de los vagones limpios, lo cual es jalado por la locomotora de las ferrovías y colocado por una balanza para ser destarados y registrados sus pesos netos húmedos. El arrumaje se realiza con los cargadores frontales. La determinación de humedad es similar al procedimiento dado en la recepción de camiones. Despacho de concentrados, despacho en los contenedores. El muestreo para determinación de humedad y calidad del material. El muestreo de carga se realiza con una sonda tubular, tomando unos 0,2 incrementos sobre la palita cargada del material, obteniéndose una muestra bruta de 20 a 25 kilogramos aproximadamente. La determinación de humedad y calidad. El proceso es similar al descrito en la recepción de camiones. Despacho en bolsones o big bags. El muestreo de los bolsones para determinación de humedad y calidad del material a despacharse. Lo realiza el personal de seguridad y la misma la que hace con la sonda de tubular tomando 1 a 2 incrementos por bolsón de 0,0 kilogramos cada uno. Así obteniéndose una muestra de 50 a 60 kilogramos aproximadamente. Normas de muestreo. El muestreo de metales y minerales es uno de los pasos más importantes de la verificación de la calidad de los cargamentos, tanto de los compradores y vendedores y transportistas, de una gran variedad de materias primas, lo cual requieren un muestreo preciso y representativo de los datos exactos. Para ello se rigen de distintas normas para su correcta elaboración. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la importancia del muestreo. El muestreo de la carga se realiza con sonda tubular, tomando unos 2 incrementos sobre la palita cargada de material, obteniéndose una muestra bruta de 20 a 25 kilogramos aproximadamente, ¿no?, por cada contenedor. En cuanto al objetivo del muestreo, es garantizar representatividad y homogeneidad de un lote de mineral. Esto se logra en un proceso de muestreo mediante el uso de equipos mecánicos de muestreo que están estandarizados y que permiten aplicar una normativa de muestreo de tal forma de disponer de un sistema mecánico automático y con condiciones técnicas normalizadas de muestreo, ¿no? En cuanto a los protocolos de muestreo, en la muestra primaria, el tamaño de la partícula es de 0,75 pulgadas, ¿no? La masa de la muestra es 300 kilogramos.
En el chancador de mandíbulas, la muestra, el tamaño de partículas es de 0,5 pulgadas. La masa de la muestra es de 300 kilogramos. En el pezín primario, el tamaño de las partículas es 0,5 pulgadas. La masa de la muestra es 72,5 kilogramos. En el chancador de cono, el tamaño de la partícula es 0,125 pulgadas. La masa de la muestra es 72,5 kilogramos. En el pezín secundario, el tamaño de las partículas es 0,125 pulgadas. La masa de la muestra es 1,2 kilogramos. En lo que es el divisor torre envasadora, el tamaño de la partícula es 0,125 pulgadas y la masa de la muestra es 600 gramos. En el pulverizador, el tamaño de la partícula es 0,004173 pulgadas. La masa de la muestra es 600 gramos. En el divisor de muestras, el tamaño de las partículas es también 0,004173 pulgadas. La masa de la muestra es 100 gramos. Extracción, análisis y evaluación de muestras de mercancías. Al momento de la extracción de muestras, ya sea en barras de lingotes o bloque, estos se registran en el acta de extracción de muestras y transcripción de etiquetas. La cantidad de muestras a extraer. Las muestras de los productos se deben extraerse en cantidades ya establecidas. En el arancel mercancía, en el caso de los concentrados de minerales metalíferos, la cantidad se detalla en el procedimiento específico, que es el extracción y análisis de muestras de concentrados de minerales metalíferos, del DESPA-PE 0.20 versión 1. Acta de extracción de muestras y transcripción etiquetas. El dueño o encargado debe presentar una serie de documentos, ¿no? En lo que es la devolución de muestras al funcionario o dueño, el plazo de conservación de la muestra es de 5 días hábiles siguientes al levante, ¿no? Dentro del cual el interesado puede solicitar la devolución, la que se debe realizar dentro de los 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud. En cuanto a los ensayos de concentrados, al momento de la extracción de la muestra, ya sea en barra, lingotes o bloques, estos se registran en el acta de extracción de muestras y transcripción de etiquetas. En el intercambio de ensayos y procedimientos dirimentes, intercambio entre el comprador y vendedor por medio de cartas u otro medio seguro mutuamente acordado, ¿no? Si las diferencias exceden el límite de tolerancia o split limit, se va a dirimentir o a resolver el empate. Será asumido por la parte cuyo resultado es más alejado del dirimente. Técnicas y tecnologías del ensayo. El Laboratorio Central de ALS UC se especializa en identificar elementos químicos a lo largo de la amplia gama de materiales asociados con metales, minerales, concentrados y menas de extracción. Algunas técnicas y tecnologías son el espectroscopía de absorción atómica, lo que es también el espectrómetro de emisión atómica ICP, los espectrómetros de fluorescencia de rayos X, XRF, los tituladores de alta precisión, ensayos al fuego tradicional. Algunas de estas tecnologías y técnicas que se mencionan son análisis de concentración de oro y plata en concentrados minerales, mediante ensayos al fuego
aceptó hidróxido de cobre como colector en sustitución al óxido de plomo. Para determinar la calidad de la ley de concentrados del oro y plata, se sigue el siguiente procedimiento hecho en Concitec. El procedimiento consiste en someter a fusión al regulo, donde se forman óxidos que son absorbidos por la copela, especie de crisol de material poroso, ¿no? Por lo tanto, los metales que son afectados por la operación permanecen en la copela, constituyendo un botón metálico esférico. Un tratamiento posterior con ácido nítrico permite separar el oro de la plata. En el capítulo vamos a ver lo que son los refinados, el proceso por el cual se obtienen los productos metálicos libres de impurezas provenientes de procesos electrolíticos, pirometalúrgicos y químicos, ¿no? Aquí tenemos lo que es el plomo refinado, el zinc refinado, la plata refinada. El concentrado minero es producto de una etapa intermedia, ¿no?, de valor agregado, completando esta la refinación como una etapa final, ¿no?, previa al inicio de los procesos industriales del metal. ¿Por qué no se exporta más volumen de refinados? Que se carece del ahorro interno suficiente para realizar inversiones de tal envergadura. También la refinación de metales en el Perú es limitada, afirman los especialistas, ¿no? La rigurosa legislación medioambiental y la viabilidad financiera del proyecto serían los principales impedimentos para que el Perú se convierta en un concentrador de refinación de metales. Los estándares de calidad ambiental, el ECA, vigentes son demasiado exigentes para que este tipo de proyectos sean viables actualmente. Que los actores de nuestra mediana minería, que es la que exporta mayor cantidad de concentrados, no tendrían el mayor interés de exportar refinados, ya que se podrían evidenciar los verdaderos valores de los concentrados. También que se verían fuertemente afectados los intereses de las navieras que manejan el negocio del flete marítimo, al disminuir los volúmenes de exportación de refinados, ya que estos presentan alrededor del 50% del peso que dejaría de fletearse. En el segundo mercado, el del metal refinado, metálico, ¿no?, se transan cantidades cercanas al 99.99% de contenido fino. En este caso, los ofertantes de las refinerías, mientras que los compradores son las empresas industriales, ¿no? La comercialización de los metales en el ámbito mundial se da en dos mercados que forman parte de una misma cadena que funciona de manera distinta, ¿no? Por un lado existe el mercado donde interactúan las empresas operadoras de minas que producen los concentrados, que son los ofertantes, y las refinerías de dichos concentrados, que son los demandantes, que en un número no supera al centenar para el caso del zinc, ¿no? Por otro lado, existe un mercado en el que interactúan las refinadoras como ofertantes y las empresas industriales como demandantes, las cuales se les cuentan por miles, ¿no? En el primer mercado se caracterizan porque las empresas productoras no se encuentran integradas verticalmente, no cuentan con refinerías, ¿no?, y están alejadas de los demandantes industriales de refinados, lo que obliga a vender sus concentrados a las empresas refinadoras. En este mercado, el precio se negocia principalmente
el precio que se negocia principalmente es el costo de la maquila, ¿no? El costo de la maquila se fija según las características del concentrado. Asimismo, los contratos de la maquila incluyen un factor denominado escalador, el cual disminuye el costo si la cotización del metal cae y se eleva si esta última sube, ¿no? El escalador hace que los ingresos de la refinería sean sensibles a cambios en el precio del metal, trasladando los desequilibrios a sus abastecedores de concentrados. Gracias. Logística de comercialización. La logística de comercialización implica planificación, entrega y control del flujo de los bienes físicos, materiales de comercialización e información del productor a un mercado como sea necesario para satisfacer las demandas del cliente, haciendo una ganancia satisfactoria. Entrega del producto, precio, promoción, lugar. La organización debe ejecutar la logística de tal manera que el cliente no se da cuenta de las complejidades involucradas en el proceso. Logística nacional. El Perú es uno de los productores mineros más importantes tanto de América Latina como a nivel mundial. Su rol protagónico en la producción de oro, cobre, zinc y plata, entre otros recursos minerales, lo hace a su vez vulnerable a la volatilidad de los precios de los recursos naturales y las oscilaciones en su demanda. Para el sector minero, la logística resulta la clave de tanto los equipos, operaciones y capacidad del personal se encuentran en su mejor estado. Así interviene una serie de elementos como las tecnologías de información, los sistemas ERP y otros que funcionan como mecanismos para producir estrategias que fomenten la sostenibilidad de una compañía minera. Estrategias de logística, gestión de entregas, control de la tecnología, relaciones estratégicas con proveedores, diseño de una nueva red. Infraestructura logística nacional. La logística, además de formar parte de las distintas especialidades que contribuyen a la rentabilidad de las operaciones mineras, cumplen un papel fundamental en el abastecimiento eficiente y oportuno de bienes y servicios, permitiendo asegurar la continuidad y seguridad de las operaciones. En este sentido, las actividades logísticas deben estar integradas dentro de la cadena de valor, tal como muestra el diagrama. El sistema de transporte y logística del sector minero está principalmente orientado a los mercados internacionales, dado como se comentó anteriormente que más del 95% de la producción minera peruana se envía al mercado exterior. Por lo tanto, la cadena del sistema logístico minero utiliza un enfoque multimodal, articulado sobre los tres binomios modales básicos: puertos, aeropuerto y carreteras. Como se puede apreciar en el siguiente diagrama, la cadena logística de los minerales comienza con la etapa de explotación y extracción del yacimiento, pasando a la etapa de procesamiento, desde donde se trasladan los recursos por diferentes medios de transporte hacia el puerto, para ser enviados al mercado exterior. Conclusiones. El Estado peruano no tiene mayor control sobre el real valor de las exportaciones de concentrados, con lo cual posibilita la práctica de la sobrevalorización y la subvaluación, por lo cual urge la conformación de alguna forma de organización estatal que perfeccione dicho control. Los montos acumulados descontados en la valorización de concentrados por concepto de cargos por refinación sugieren que se podría haber financiado una refinería en el periodo de análisis. Los montos acumulados por pago de flete marítimo de exportación de concentrados mineros, en que alrededor del 50% del peso no tiene mayor valor comercial, permite conjeturar que hubiera sido factible el financiar una refinería o parte de una con el ahorro generable.
Pérdida de contenido de humedad del material muestreado, ya que las muestras son reducidas incluso con 4 horas de posteridad a lo muestreado. El plan de procedimiento e instrumentación de muestreos es determinante para obtener la información correcta de las muestras analizadas, para determinar la humedad y calidad. En consecuencia, es necesario refinar nuestros muestreos teniendo como base el uso de técnicas estadísticas. Los ensayos que se realizan a los fines deben de ser hechas por empresas de muy buena experiencia, puesto a que se realicen con cualquier empresa se puede tener déficit en los resultados, los cuales serían perjudiciales. Los ensayos en la comercialización de minerales es muy necesario para que estas pruebas de cada tipo de concentrado de mineral estén en un punto de equilibrio, el cual es beneficio para el vendedor y comprador, porque si la calidad del fino no es como se planteó en la compra, pues éste se verá obligado a venderlo a un precio menor, lo cual generaría pérdidas en los accionistas de la compañía. En nuestras minas y plantas estamos plagados de especímenes. No se toma en cuenta la importancia del muestreo minero. Esto se debe generalmente a la ignorancia de lo que es muestreo correcto. El muestreo correcto es fundamental para la vida de la mina. Recomendaciones: corroborar y solicitar certificado de calibración vigente de las balanzas a fin errores y mermas en los pesos de los concentrados minerales. Diseño previo de plan e instrumentación de muestreos. Mayor celeridad para la reducción de las muestras brutas obtenidas, para determinación de humedad y calidad. Habilitación de balances adicionales a la principal y ferrovías a fin de descongestionar el tránsito de camiones dentro del depósito. Utilizar la máquina adecuada y personal capacitado para las operaciones de estiba y desestiva. De esta manera se puede hacer un trabajo más rápido e eficiente. Gracias.